¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric Mill, y la verdad es que ahorita hay un tema que está muy de moda y es el Big Data. En realidad, Big Data es un concepto bastante amplio, pero en este pequeño video, en este pequeño granito de ciencia, te voy a tratar de explicar muy rápido y a muy grosso modo qué es y en realidad para qué nos sirve a nosotros como usuarios comunes. Bien, en realidad lo primero que hay que aclarar es que no existe una definición única para lo que es Big Data. Depende mucho de la interpretación y el lugar en el que estemos hablando. Yo suelo hablar de Big Data, suelo dar una plática relacionada con esto en mis conferencias que les he platicado en otros videos que doy. Y bueno, a mí me gusta hacer un resumen de algunas muy interesantes que he encontrado por ahí. Las voy a leer textualmente, ¿no? Son 4 ejemplos. La primera es: Big Data solía ser datos que ya no podía manejar una sola computadora. Ahora se relaciona con análisis de datos. Esta definición es de Ryan Swanstorm. Por aquí les dejo sus datos si lo quieren seguir en Twitter. La siguiente es: cuando los datos crecen tanto que la tecnología que los maneja tiene que cambiar. Esta es una definición de Anna Smith. Finalmente, otra definición interesante es una herramienta para capturar la realidad. Esta es una definición de David Leonhardt, algo así, no puedo pronunciarlo bien. Y finalmente la última es un montón de datos que con las técnicas correctas de análisis nos dan información. Y esa definición es completamente mía, es con la que yo culmino estas otras definiciones, con la que hago un resumen de todas las definiciones. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en realidad, en ciencias computacionales se dice que el orden de datos hasta sabiduría es el siguiente, ¿no? Primero tenemos los datos bien analizados generan información, la información bien tratada genera conocimiento y finalmente el conocimiento lleva a la sabiduría. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver en que en realidad a estas alturas, gracias a la tecnología, nosotros generamos una cantidad enorme de datos. ¿Dónde se generan? Bueno, pues en los campos de medicina, con datos clínicos, con análisis, etcétera. En la ingeniería, pues no se diga, tenemos muchísimos dispositivos que generan información, que generan, perdón, datos. Y finalmente el mercado financiero, ¿no? Que si ustedes entran a cualquiera de las paginitas estas que tienen acceso a los mercados financieros, pues verán que hay muchísimos datos que analizar. Y nosotros, bueno, como usuarios promedio, finalmente estamos generando una cantidad impresionante de datos. ¿Con qué? Bueno, pues con nuestro simple teléfono inteligente, nuestro smartphone, tiene una cantidad enorme de sensores que a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero están generando una cantidad de datos enorme y estos datos, bueno, pues son muy importantes para las empresas. Ya se han visto casos como lo de Apple, que por ahí se filtraban algunos datos sin que dieras permiso precisamente. Google por su parte, pues también hace lo suyo. Pero bueno, en general se generan una cantidad de datos enorme. Yo pongo un ejemplo muy sencillo en mis pláticas, bueno, les digo, digamos que son 100 personas, uno de los sensores genera 6 datos por segundo. Eso quiere decir que una persona en un segundo genera 600 datos. Si hablamos de las 100 personas, bueno, pues son 60,000 datos. Eso quiere decir que alrededor de 15 segundos, cada 15 segundos se genera 1 millón de datos. Y si la charla dura alrededor de 20 minutos, bueno, pues estamos hablando de que en 20 minutos se generan 80 millones de datos. Esos datos finalmente bien tratados con técnicas correctas de análisis de datos o ciencia de datos, como le dicen ahora, bueno, pues pueden generar bastante información, una información muy interesante. De hecho, de ahí salen varios trabajos ahora, que es el futuro de la tecnología en el Internet de las cosas, ¿no? Se aprovechan de esta cantidad enorme de datos que bien tratada nos da información y para el Internet de las cosas, bueno, pues es muy útil. Así que haciendo un resumen muy sencillo para que entiendas qué es Big Data, bueno, pues hay que saber que existen muchas definiciones, pero básicamente se trata de una cantidad enorme de datos que bien tratada puede contener información muy interesante. Así que espero que te haya quedado más claro este pequeño concepto que está tan de moda. Cualquier cosa, si quieres más información, bueno, pues me puedes contactar, ya sea por Twitter, ya sea por Face, me dejes aquí el comentario. Y como siempre, los invito a que se suscriban a este canal, que es su canal, que nos regalen un like y yo los veo en el siguiente video.
Bueno, ahora agradecer al grupo de Big Dateros de México, los cuales me invitaron y aparte he aprendido mucho de ellos. Por otro lado, bueno, pues al buen Richard Watterson, a Obi-Wan, a Santiago Garlati y a muchos, muchos más que nos han estado dejando buenos comentarios en nuestros videos. Muchas gracias.